me voy a crear un nuevo proyecto. Este lo vamos a llamar alumno. Lo voy a poner así para poder verlo, porque después entre tantas cosas, y acá lo voy a llamar quiero que me quede. Bien, acá tenemos entonces los paquetes. En principio no voy a crear nada, solamente voy a ir a la primera parte que me dice que tenemos que crear una clase llamada alumno. Entonces, muy simple. Voy a crear un paquete que va a ser el de entidades. Adentro del paquete voy a crear una Java class que se va a llamar alumno. En esta hoja de alumnos vamos a crear este alumno que va a tener como atributos privados, obviamente, en principio el nombre. El nombre va a ser un string y en segundo lugar tenemos una lista de tipo integer con 3 notas. Ojo acá. Yo podría crear acá directamente, acuérdense que acá voy a poner el tipo de dato. Ahora lo voy a escribir y acá en el nombre le voy a poner lista de notas. Yo podría acá crear un vector directamente de los que ya conocemos, porque nosotros ya sabemos que van a ser 3 notas, o sea, no voy a tener más notas o menos notas. Yo podría crear un vector común y corriente como el que ya conocemos. En este caso, no, porque así repasamos lo que tiene que ver con los arrays. Pero sepan que siguiendo la lógica de todo este ejercicio, tranquilamente podríamos hacer un vector común y corriente de dimensión 3. Ahora bien, vamos a definir esta lista. Nosotros acá tenemos que poner el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es un ArrayList? Justamente es ArrayList. Esto es un tipo de dato en Java, o sea, ya viene así. Pero además tengo que especificar qué tipo de datos va a tener adentro ese ArrayList. Que en este caso, como son notas, van a ser números. Y como van a ser números y yo tengo que poner la clase, voy a poner integer. No puedo poner int. Acuérdense que las colecciones van siempre con las clases de los tipos de datos. Ahora bien, me tiré este error. ¿Por qué me tiré este error? Porque al igual que nos pasó con el escáner, con la clase galletita, con los servicios y demás, yo esto no existe así por sí solo, lo tengo que traer de otra hoja. Está el cómo funciona, el nombre, los parámetros, todo lo que nosotros conocemos está en otra hoja. Y me la voy a traer. Me la voy a traer de manera automática, pero si no, está acá. En la carpeta Java, en la carpeta útil, hay una hoja que se llama ArrayList y es en donde voy a tener toda la información sobre cómo trabajar con este tipo de datos. Bien, hasta acá entonces está creado mi alumno. Este alumno que va a tener un nombre y que va a tener una lista con 3 notas. Nada del otro mundo. Obviamente con este alumno lo que vamos a tener que crear es los getter, los setter, los constructores, todo esto que nosotros ya conocemos. La realidad es la siguiente, yo podría ir directamente al servicio y al main y en base a lo que voy necesitando voy creando. Es decir, necesito acceder al atributo nombre, bueno, vengo y creo la función o el método set y el nombre, o get y el nombre. Dependiendo de lo que voy usando es lo que voy creando. Yo lo voy a hacer más rápido en este caso porque estamos haciendo ejercicio. Vamos a crear todo como hicimos antes. Después si lo usamos o no lo usamos es otro tema. Entonces, vamos a crear los constructores, los getter, los setter, y vamos a hacer el constructor. Entonces, al insert, constructor, uno vacío, vamos a crear por las dudas, que yo sé que no creo que lo usemos, el que ya le mandamos la nota, le mandamos el nombre, vamos a crear los getter y los setter, para la lista y para el nombre. Hasta acá, nada nuevo, ya lo charlamos en el anterior, es exactamente lo mismo. El getter y el setter de cada uno de los atributos que yo tengo creados acá. Con eso tenemos lista la hojita del alumno. Vamos al ejercicio y nos dice, en el servicio de alumno, pausa, vamos a crear el servicio, paso a paso. Vamos a la hoja de servicios. En la hoja de servicios me voy a crear una clase que se va a llamar alumno servicios. Acá estamos en la hojita de servicios. Claramente, como estamos en la hoja de servicios del alumno, en algún momento voy a tener que usar la hoja de alumnos, entonces ya me la traigo. Import entidades.alumno.
porque ya sé que la voy a usar, podría esperar hasta que me dé error y hacerlo automáticamente. En el servicio de alumno tenemos que tener un bucle que crea un objeto alumno. Se pide toda la información al usuario y ese alumno se guarda en una lista de tipo alumno y se le pregunta al usuario si quiere crear otro alumno o no. Acá tenemos 45 millones de cosas para prestar atención y para tener en cuenta. Vamos a ver acá todo lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo un bucle para crear un alumno. Se le va a pedir toda la información a la persona. Está bien, se va a crear un alumno lleno, completo. Se va a guardar en una lista de tipo alumno y se le va a preguntar al usuario si quiere crear otro alumno o no. Por eso el bucle. Entonces lo que vamos a hacer es crear una lista de alumnos. Yo en principio, supongamos que no sé, yo ya lo sé, ¿no? Pero supongamos que no sé si va a devolver algo, si tendría que devolver algo o no. Como les dije antes, ante la duda, hacemos que no devuelva nada. Y después, si notamos que tiene que devolver algo, lo modificamos. Ahora bien, crear lista de alumnos. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Perdón, le pifié ahí. Crear lista de alumnos me va a crear una lista de alumnos y adentro de esa lista de alumnos me va a ir creando diferentes objetos que van a ser los alumnos. Y yo les dije que vamos a usar un menú. Entonces, vamos a tratar de meter todo esto, todas estas ideas que tenemos en el aire, acá adentro, armado de formita organizada. Vamos a crear un menú, nada que ustedes no conozcan, ¿eh? Vamos a hacer un do. ¿Por qué un do? Porque al menos una vez yo voy a mostrar el menú, entonces sí o sí va a entrar una vez, por eso usamos el do. Voy a escribir la estructura del menú. Pone menú, ingrese la opción deseada. Lo arman como ustedes quieran, chicos. 1 va a ser agregar nuevo alumno. 2 va a ser salir. Obviamente voy a leer la respuesta de la persona. Para leer la respuesta de la persona me tengo que traer el escáner. Tipo de dato, escáner. Nombre de la variable leer. Nuevo objeto de tipo escáner. Tiene un parámetro que es system.in. O sea, acá es un argumento, pero a la función le va a recibir un parámetro. Y dijimos que por las dudas, para no tener problema, vamos a usar el use delimiter, que va con mayúscula, entre paréntesis, comillas, lo que va al revés, la barrita al revés, n, listo. Escáner no existe, entonces la voy a importar de manera automática, porque ustedes ya saben cómo funciona esto. Y acá voy a leer una opción que tuve que haber creado acá más arriba, que va a ser de tipo int, porque es un número. Y no la voy a inicializar en nada, la voy a dejar así. Y acá vamos a leer y lo voy a guardar en opción. Entonces, en opción, guárdame leer.nextInt. Ahí estamos. Bien, hasta ahí tengo un menú. La persona me ingresa una opción, que va a ser 1 o 2, según se trate de agregar un alumno o de salir. Leemos esa opción y a partir de esa opción es lo que nosotros vamos a hacer. Este menú, yo ahora voy a armar acá lo que falta todo, pero este menú se va a repetir siempre y cuando la persona no elija salir. Es decir, que este menú tiene que terminar, este bucle tiene que terminar cuando la persona elige salir. Hasta acá voy un poquito más rápido porque me parece que esto ya lo tienen recontra en claro. Si llegaron hasta acá ya saben cómo se hace un menú, cómo funciona la estructura do while. Va a repetir todo este menú siempre y cuando la opción no sea el 2. O sea, diferente del número 2. Que se repita. Ahora bien, de acuerdo con lo que surge en la opción, es lo que yo necesito hacer. Entonces, si la opción es 1, tenemos que escribir el switch, que siempre lo escribo mal. Switch, ahí va. Y lo vamos a hacer este switch, que es el segundo, en base a la variable opción. De acuerdo con lo que dice la opción, si la persona ingresa el número 1, lo que voy a necesitar que haga, si la opción es 1, no sé cómo, en este momento no me interesa,
no sé cómo, vamos a crear un alumno. No importa, después vemos cómo. Y obviamente, después de cada cosa que hacemos, viene un break, porque si no el switch va a seguir ejecutando todo una cosa abajo de la otra. Si la opción es 2, y ahora les voy a explicar por qué no la estoy poniendo por default, si la opción es 2, o sea que va a salir la persona, podría no hacer nada, poner un break e irme, o, como me dijeron el otro día, poner un mensajito de despedida. No le pongo, hasta luego. Y ustedes saben que el switch tiene una opción que es default, que es, si me llegan a ingresar algo que no es ni 1 ni 2, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si me ingresa un 5, un 8, un 3 o un 20? Yo le voy a decir, opción incorrecta. Intenté nuevamente. ¿Podría no ponerlo? Sí, podría no ponerlo. Podría ponerlo. Caso 1, creamos un alumno. Default, o sea, de lo contrario, si no es 1, decirle hasta luego. Pero no se va a ir. La realidad es que pongo el 8 y me va a volver a repetir el bucle o lo que nosotros determinemos. Entonces, esta es la manera como más organizada, si se quiere. Si es 1, creamos el alumno. Si es 2, lo saludamos porque ya se va. Y si no es ni 1 ni 2, es porque le pifió y tiene que ingresar otra opción otra vez. Con esto terminaría la parte de nuestro menú. Ahora bien, nos está quedando pendiente esto de crear el alumno y nosotros en realidad acá estamos creando una lista de alumnos. Es decir, cada vez que la persona elija crear un alumno, va a crear un objeto y a ese objeto lo tenemos que guardar en una lista de alumnos. Entonces, nosotros tenemos que crear, por un lado, el método que va a crear un alumno. O lo podría poner acá. Ahora vamos a ver si nos conviene hacerlo como método o lo ponemos ahí directamente. Pero por otro lado, tenemos que crear una lista y que este alumno se vaya guardando en esa lista. Bien, entonces, habíamos hecho el... Y sí. Habíamos hecho el menú, este menú en donde nosotros tenemos que crear esta parte de crear alumno, que ahora vamos a tomar decisiones. Esto todo el tiempo es tomar decisiones. Es elegir el camino de cada uno, como les digo, siempre elijan su propia aventura. Después vamos a tomar la decisión si creamos el alumno acá o si hacemos un método y acá llamamos al método. Eso lo vamos a ir viendo. Pero el asunto es que todo esto lo que tiene que hacer es crear una lista de alumnos en donde yo voy a ir guardando estos objetos que van a ser los alumnos. Entonces, en principio, vamos a crear la lista. ¿Cómo creamos la lista? ¿Cómo hacemos siempre? Primero ponemos el tipo de dato, array. Tipo de dato array que lleva entre piquitos, no sé si hay un nombre profesional para los piquitos o símbolo de mayor o menor, son piquitos. Esta lista va a tener de objetos adentro, es una lista de alumnos. Entonces, la clase de tipo de dato, mejor dicho, el tipo de dato que va a tener este array adentro, sus objetos, van a ser de clase alumno. Obviamente que no ponemos dimensión, no ponemos nada, porque eso se va a ir haciendo solito en la medida que vayamos agregando cosas. Le vamos a poner un nombre a este array, no nos vamos a matar, lista de alumnos. Y esto tenemos que crear el nuevo objeto, lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, new ArrayList, y llamamos a un constructor que ya sabemos que existe por defecto, que es el ArrayList, paréntesis, paréntesis. Y acá me olvidé, detalle más, creo que hay que poner, no, no se pone acá. Bueno, ahora vemos. Si se queja es porque se ponía el tipo de dato de nuevo, pero me parece que no. ArrayList, lo que ya vimos antes, no existe así solo. ¿Qué hice? Ahí está, no sé qué hice. Tenemos que importar la hojita en donde está desarrollado el cómo se maneja la función, todo lo que tiene que ver con el ArrayList. La tenemos ahí arriba en el import, listo, no se quejó, así que va ahí el tipo de dato, muy bien. Esta sería entonces la sintaxis para crear una colección. Con esta misma estructura podemos crear las otras colecciones que hablábamos hoy. El conjunto, eventualmente, bueno, los mapas, bueno, un montón de cosas que por ahí llevan una pequeña modificación más, pero siempre va a ser así. Tipo de dato, en este caso, el dato, la clase de lo que va a estar formado ese conjunto, esa colección, esa lista, el nombre que yo le voy a dar y creamos el objeto new
y ese mismo tipo de datos. Hasta acá nosotros creamos una lista de alumnos, que adentro obviamente va a tener objetos que van a ser los alumnos, pero no hicimos nada, solamente la creamos. Evidentemente la voy a usar acá, porque acá cuando yo creo un alumno, no solamente lo tengo que crear, sino que lo voy a tener que guardar en esa lista de alumnos. Entonces, algo de la estructura, de la sintaxis, de cómo ponerlo acá, ya podemos ir viendo. Lo que vamos a hacer nosotros acá entonces es crear un nuevo objeto de alumno y a la vez lo vamos a meter adentro de este ArrayList. ¿Cómo lo metemos adentro de este ArrayList? Hay una función que ya traen la mayoría de las conexiones, que es .add. .add va a agregar objetos. ¿Cómo se usa? Pongo, como le puse yo, lista alumno, con doble A, lista alum.add, y acá adentro voy a meter un objeto. ¿Qué objeto voy a meter ahí? Alumno. Y acá es donde yo tengo que decidir, y tenemos que tomar esta decisión. Nice. Creamos el alumno acá, creamos el alumno, y lo guardamos, por ejemplo, en al1, y entonces yo acá directamente le pongo, guardame al 1 adentro de esta lista, podría ser una opción, tranquilamente. No la voy a hacer así. ¿Por qué no la voy a hacer así? Porque para crear un alumno nos está diciendo que hay que pedirle los datos al usuario. Entonces yo le voy a tener que pedir el nombre, la nota 1, la nota 2, la nota 3, y con todo eso crear un alumno y guardarlo en la lista. Son un montón de líneas. Entonces, para cuando termino de leer la creación del alumno, ya me olvidé que estoy en un switch, ya me olvidé que estoy en un menú. Es engorroso, chicos. Entonces, no lo vamos a hacer acá, esto de crear alumno, lo vamos a hacer en un método afuera. Y acá lo único que vamos a hacer es llamar a ese método crear alumno. ¿Podría yo crear al1? Lo voy a escribir. Podríamos hacer al1 de tipo alumno. Y acá guardar lo que sea llamando al método crear alumno. Paréntesis. ¿Podría hacer esto? Y después acá abajo poner un al1 y que se guarde en la lista. Pero lo que vimos antes, ¿para qué vamos a estar creando una nueva variable cuando son situaciones en las que no es necesario? Entonces, directamente acá, en lugar de poner la variable que tenga ese objeto que yo necesito, directamente pongo el método, que ya sabemos que me va a devolver un objeto, o voy a hacer que me devuelva un objeto en realidad. Entonces acá le pongo crear alumno, paréntesis, paréntesis. De esta manera ya estaría resuelto. Ahí está. Ya estaría resuelto nuestro menú. Vamos a darle un format a todo esto antes de que me sangren los ojos. ¿Está? Tenemos entonces este menú que le va a preguntar a la persona si quiere agregar un alumno o si quiere salir. En el caso de que quiera salir lo despedimos. En el caso de que le erre a la opción, le decimos que es incorrecta, que intente de nuevo. En el caso de que quiera crear un alumno, no nos vamos a matar nosotros, vamos a llamar a una función que cree un alumno y que se encargue de la función. Y a lo último, no hacemos más nada porque tenemos un método que no devuelve nada. Dijimos que es un void. Que eso dijimos, lo dejamos en stand-by, después vemos si necesitamos o no que devuelva algo. Por ahora, lo dejamos así. Resulta entonces que tenemos que hacer este crear alumno. Y vamos a ir a eso. Vamos a hacer este método que nosotros ya sabemos qué tipo de método va a ser. Es un tipo de método que me tiene que devolver un objeto que es alumno. Re larga la frase, pero me tiene que devolver un alumno. Me va a devolver un alumno lleno, un alumno donde la persona ya le puso un nombre, ya le puso las notas, todo. Entonces, me va a devolver algo. Quiere decir que esta función va a devolver a ese alumno. Entonces, como va a devolver al alumno, ponemos el tipo de dato que vamos a retornar, el nombre de la función, crear alumno, y en este caso, yo no necesito que me traiga nada. ¿Por qué no necesito que me llegue nada por parámetro? Porque voy a crear todo yo. O sea, yo no necesito que me llegue un molde de alumno, un objeto de alumno. Sí, lo voy a crear yo desde cero. Lo creo, lo cargo y te lo mando, sería. Entonces, no me llega nada por parámetro. Obviamente, al final de todo nuestro método, esto va a tener que devolver algo que va a ser justamente el alumno. Y acá
tenemos dos opciones, como habíamos hablado antes. Tenemos la opción de ir pidiéndole a la persona e ir guardando todo en una variable y después crear al alumno con todas esas variables, como vimos en el ejercicio de antes, o podemos ir pidiendo y guardando, pidiendo y guardando. Y les voy a mostrar que nosotros vamos a tener que hacer uso de las dos cosas en simultáneo en este ejercicio. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos primero con la parte del nombre. Yo voy a crear, lo vamos a hacer así, creando directamente el objeto. Voy a crear un alumno 1, o lo puedo llamar al, porque no va a haber un 2, un 3, un 4, va a ser al. Creo un alumno, hasta acá chicos, nada nuevo, es lo que ya conocemos. Creamos un objeto de tipo alumno, yo necesito guardarle un nombre a ese alumno, así que le voy a decir a la persona, ingrese el nombre del alumno, la persona me va a dar este nombre y yo lo voy a tener que guardar en su atributo. Entonces, en alumno.setNombre, porque voy a guardar, entonces el guardar siempre es un set. En setNombre, el nombre que le vas a mandar es lo que vos me ingreses. Leer next. Hasta acá, todo divino. Lo único que hicimos fue leer un nombre, guardárselo en su atributo, fin del asunto. Tenemos un alumno con nombre, pero sin nota. Entonces ustedes me dirán, bueno, nada, joya. Ahora le decimos a la persona, ingrese la primera nota. Escribo esto ya directamente, ingrese la segunda nota. Y después le ponemos, ingrese la tercera nota. Y suficiente. Bueno, de la misma manera, entonces, en alumno.setNotas, puse alumno 1 y es alumno. En alumno.setNotas, guárdame lo que me ingrese la persona. Supongamos, ¿no? El problema es que acá tenemos un gran problema, que encima no es notas. Yo le puse otro nombre justamente para que quede bien evidente. En el atributo lista de notas, guárdame lo que ingresa la persona, que va a ser un int, porque va a ser un número. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el atributo de mi alumno es una lista de notas, no es una nota. Entonces, yo leo 8 y no puedo meterle 8 en su atributo, porque no es un cajoncito, es una lista. Entonces, no lo puedo hacer de esta manera. Yo al alumno le tengo que mandar una lista de notas a su atributo. ¿Se entiende? Al nombre no tenía problema, porque era recibo un string y le mando un string. Genial, no hay ningún problema. Pero con las notas no puedo, porque yo recibo un int y tengo que mandarle al atributo una array list de tipo integer. Entonces colapsa, esto no va a funcionar. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Me voy a tener que guardar las notas en una variable. Y con esa variable, y acá está por ahí lo rebuscado que tenemos que pensar. Yo voy a recibir las 3 notas, con esas 3 notas me voy a crear un ArrayList auxiliar, y ese ArrayList que yo creé con estas 3 notas del alumno, es lo que le voy a mandar a ese atributo del alumno. Es decir, yo no le mando las notas por separado, yo le voy a mandar las notas todas juntas en una colección directamente a su atributo. Entonces, para hacer eso, voy a tener que crear sí o sí las variables estas de nota 1, nota 2 y nota 3, que van a ser de tipo de dato int. Nota 1, y acá pongo el leer.next int. De la misma manera voy a leer la nota 2 y voy a leer la nota 3. Y ahora con estas 3 notas me tengo que crear un vector auxiliar. La cosa es esta. Tenemos entonces las 3 notas, yo esas 3 notas las tengo que guardar en una lista auxiliar. Entonces voy a crear una ArrayList de tipo de dato integer. Ya lo hablamos de esto, cómo se escribe y todo. La voy a llamar lista auxiliar. Voy a hacer acá un nuevo objeto de tipo ArrayList. Y lo que voy a hacer en esta lista auxiliar, le voy a guardar esto. Entonces, lista auxiliar.add, nota 1, todo genial.
Después hacemos lo mismo. A ver, ahora les voy a mostrar, hay muchas formas de ir cambiando esto, pero yo quería que les quedara claro lo que estamos haciendo. Punto add nota 3. Yo esta lista la habría podido crear acá arriba, después del alumno, acá. Y directamente acá, en lugar de crear una variable, poner esto mismo. Y en lugar de poner nota 1 acá, pongo leer next. Nos habría quedado una cosa así. Lista auxiliar.add y entre paréntesis, leer.next. Pero, ahí. Siempre y cuando a esta lista la hubiéramos creado más arriba. De esta manera, entonces, no tengo que estar creando, como hablábamos hoy, 3 variables, sino que directamente lo puedo escribir directamente ahí en el renglón. Yo la creé para que a ustedes les quedara más claro qué era lo que estábamos haciendo, pero podría no hacerse. Entonces nos quedaría así. Y cuando salimos de esto, nosotros ya tenemos una lista auxiliar que tiene las 3 notas, entonces lo último que nos queda por hacer es que en el alumno.set lista de notas, voy a guardar una lista de notas, que ya la tengo, que es la lista auxiliar. Esta sería la lógica para poder pensar y trabajar con este objeto que es el alumno. Bien, ahora vamos a probar esto que nos dice, no sé qué nombre tiene porque figura como undefined en el chat, pero nos dice algo que tendría todo el sentido del mundo. Después cuando corramos el ejercicio vamos a ver si funciona o no. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué es lo que nos dice él? Que podríamos hacer directamente de mi alumno, traerme la lista, traerla, me trae toda esta lista, y lo que nosotros podemos hacer acá es a esta lista que me trajiste, agregale, podría ser tranquilamente leer.nextInt, o podríamos agregarle la lista auxiliar. Ahí. Esto en teoría tendría que funcionar tranquilamente, ¿eh? Es más, lo vamos a hacer así, lo voy a probar y si se rompe, sabemos que no funciona. Lo vamos a poner acá. Porque está bueno, no tengo, es lo que decíamos antes, no tendría que estar creando más variables al divino botón. Pero el tema es que ustedes entiendan cómo llegamos a esto. O sea, pasito a pasito pudimos llegar a comprender esto. Me trae una lista de notas, que es la de su atributo, y yo le hago a esta lista un agregar lo que me está ingresando la persona. Podrían funcionar cualquiera de las dos. Y obviamente que todo este método de crear un alumno, de ponerle una nota, de ponerle el nombre y ponerle las notas, yo tengo que devolver ese objeto, porque se acuerdan que venimos del menú en donde a ese objeto lo voy a tener que guardar en una lista de alumnos. Entonces necesito devolver ese objeto, que no es ni más ni menos que a él. Seguimos entonces. Ya tenemos nuestro crear alumno, que es el método al que llamamos desde acá, desde crear lista de alumnos. Este alumno que nos llega acá en este momento, llega un objeto, que es este alumno, se va a guardar en la lista de alumnos, que es la que nos pide el ejercicio. Entonces hasta acá ya estaría todo resuelto. La primera partecita, que es la de crear una lista de alumnos en donde la persona o el usuario carga las características, los atributos de ese alumno y se le pregunta si quiere seguir agregando o no más alumnos. En base a eso, la lista va a ser más larga, más cortita o no va a tener nada. Ya creamos la parte de la clase, ya creamos el servicio con el bucle y nos dice, después de ese bucle, tendremos el siguiente método en el servicio de alumnos. O sea que nos quedamos en esta hoja y tenemos que crear un nuevo método. Parece re pavo que yo vaya paso por paso, pero chicos, créanme que es mejor para organizarse. Dice, después de ese bucle vamos a tener este método en el servicio alumno. Método nota final. Y dice, el usuario ingresa el nombre del alumno que quiere calcular su nota final y se lo busca en la lista de alumnos. Si está en la lista, se llama el método. Dentro del método se va a usar la lista de notas para calcular el promedio final del alumno, siendo este promedio final devuelto por el método y mostrado en el método. Pausa, son muchas cosas.
No solamente son muchas cosas, sino que acá hay algo medio tramposo, que yo cuando lo vi me enoja, pero ahora lo vamos a ver. Tenemos primero que nos dice que hay un método que es nota final, pero después nos dice, ahí, medio indirecto, que en realidad vamos a tener que buscar un alumno y en base a esa búsqueda, si el alumno está, se le calcula esa nota final o ese promedio. Encima le llama nota final y resulta ser el promedio. Pero bueno, tenemos dos cositas para hacer. La búsqueda del alumno y si está el alumno, le calculamos el promedio. Y este promedio se va a devolver y se va a mostrar en el programa principal. Entonces, vamos primero con la búsqueda, que es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a buscar un alumno. Entonces, un método de tipo público que en principio no devolvería nada, lo único que tiene que hacer es buscar un alumno. Entonces, lo voy a llamar para alumno. Y acá tenemos dos opciones. Yo podría no mandarle nada por parámetro y directamente yo preguntarle acá a la persona, ingrese el nombre del alumno a buscar. Que lo voy a hacer así. Pero habría otra opción, que es que en mi programa principal, en mi main, yo acá le pregunte a la persona, nombre, no voy a escribir todo, el nombre del alumno a buscar, y con ese nombre llamo a este método. Buscar alumno, y le mando lo que me ingrese la persona. Cualquiera de las dos formas, después vemos la sintaxis, todo eso, no se preocupen, pero cualquiera de las dos formas es lo mismo. Puedo pedírselo acá y llamar acá a buscar alumno, o directamente lo puedo crear en la parte de alumno servicio. Yo lo voy a hacer acá para que quede más prolijo. ¿Cuál de las dos sería mejor? La realidad es que en realidad lo tendría que pedir el main, porque en base, podría ser, que en base a lo que me pregunte el main, le digo, bueno, anda a buscar al alumno a ver a dónde está. Si es que quiero buscar un alumno. Por ahí, si lo pongo en un menú, tal vez yo no quiero buscar un alumno. Pero bueno, hay muchas maneras. La nuestra va a ser esta. Después de crear esta lista de alumnos, en el mail seguramente le vamos a decir a la persona, lo vamos a obligar a que nos diga el nombre de un alumno y vamos a ver si le podemos calcular el promedio o no. No va a tener chance, lo va a tener que hacer sí o sí, pues se lo vamos a decir nosotros. Resulta que en este método, buscar alumno, entonces, no le va a llegar nada por parámetro. Vamos a crear, va a ingresar la persona el nombre de ese alumno, yo lo voy a recibir, por ahora me lo voy a guardar en una variable, va a ser de tipo string, y le voy a poner alumno buscar. Y ahí voy a guardar el ler.next. Ahora veo si necesito la variable o no, pero yo soy mucho de ir haciendo las cosas. Primero las voy haciendo y después voy viendo de qué manera hacerlo más eficiente. Si no me pierdo, no me olvido qué estoy haciendo. En base a lo que nos diga esta persona, nos va a decir un nombre y yo lo que voy a tener que hacer es ver si ese nombre está en el array. ¿Cómo hacíamos nosotros para buscar en un vector común y corriente de los que conocíamos antes? Usábamos un bucle, sería un servicio API, dicen en el chat, sería un servicio API, sería desde el mail por el controlador, no podrían consultar cuál, sino solo tendría que devolver la collection en el response. Parece un trabalengua con todo lo que, las palabras que tiene puestas ahí, pero sí, podría ser. Pero bueno, va a depender eso, de qué es lo que nosotros queremos que haga el usuario desde el programa principal. Hoy por hoy, y en este momento a nosotros nos sirve de las dos maneras. Entonces, tenemos este nombre de alumno a buscar. Y la consigna es, si el alumno está en esta colección, si el alumno está en este array list, entonces calculale el promedio. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para ver si está o no está en este array list? Vamos a tener que recorrer este array list. Lo podemos hacer con un for de los comunes que nosotros conocimos de toda la vida. Con este for, con esta estructura, nosotros podríamos recorrer el array list. Una variable de tipo int,
que la vamos a llamar I, que va a arrancar desde 0, que va a llegar hasta el tamaño del array list, que yo no lo conozco, pero que podría ser tranquilamente, ahora vamos a ver que acá estoy teniendo otro problema, supongamos que tengo la lista de alumnos, la diferencia es que nosotros antes hacíamos un length, y ¿se acuerdan que poníamos length y entre paréntesis el vector del que nosotros queríamos conocer el tamaño total? O lo ingresaba la persona, un vector de cuántos querés crear, y le poníamos n, y la persona elegía n8, entonces ahí poníamos 8 menos 1. Bueno, toda esa estructura que nosotros ya conocemos, acá para conocer el tamaño de una array list usaríamos el punto size. Este punto size nos va a dar el tamaño de esa colección. Ya sabemos que si arranca en 0 la posición, en este caso tendríamos que poner un menos 1. Y después adentro del for, nosotros haríamos todas las cosas. La realidad es que en colecciones, esto es como demasiado largo. Y como les dije, colecciones tienen muchas cosas que nos resirven. Una de ellas, por ejemplo, es esta de cambiar el for común por un for each, se le llama. Al for que nosotros conocíamos, lo vamos a hacer mucho más cortito. ¿Y cómo se estructura este for each? Primero tenemos que crear un objeto del tipo de dato de nuestra lista. Este objeto obviamente tiene que ser con ese mismo tipo de datos. Si nosotros tenemos una lista de alumnos, obviamente acá vamos a crear un objeto alumno. O no lo vamos a crear, lo vamos a nombrar nomás. De tipo alumno, le ponemos el nombre que quieran. Alumnito, por ejemplo. De ese lado va a estar este objeto auxiliar que vamos a terminar usando, 2 puntos, y del otro lado, ¿sobre qué lista vamos a estar trabajando? Acá pondríamos la lista de alumnos. Ahora bien, tenemos un detalle. Yo no tengo la lista de alumnos. Fíjense que nosotros en buscar alumnos le preguntamos cuál es el nombre del alumno a buscar, yo me guardo ese valor, pero no sé en qué lista tengo que buscar. Yo no puedo crear una lista nueva porque ya está creada esa lista. Entonces acá es donde empezamos a hacer los arreglos o esos detalles que por ahí no tuvimos en cuenta en un primer momento. Buscar alumno entonces, sí o sí, me tiene que, en algún momento el programa me tiene que mandar, cuando me llama, me tiene que mandar esa lista, porque yo no la conozco. Yo necesito sí o sí recibir una lista sobre la que voy a buscar. Si no, ¿cómo busco? Entonces acá, buscar alumno necesita recibir una array list de tipo de dato alumno, que la voy a llamar lista alumno. Ahora, cuando yo la llamo en mi método, en el main, cuando yo venga acá y le diga, che, necesito buscar alumnos, sí o sí, le voy a tener que mandar una lista de alumnos. De alguna manera, de algún lado yo tuve que obtener esta lista y la voy a tener que mandar. Ahora vamos con eso, quiero terminar esta parte de acá. Entonces, a mí me va a llegar una lista que ya va a tener o no elementos, y sobre esa lista yo voy a buscar si está este alumno. Esto entonces que creamos acá se le llama for each. Y lo que va a hacer es automáticamente, y acá está el golazo de este método, es que automáticamente el for each va a recorrer todo ese vector con el tamaño que tenga, va a recorrer hasta el último elemento, y cada posición, o sea, cada elemento de cada posición, me la va a guardar en alumnito. Entonces, en un primer momento, alumnito va a ser el objeto que está en la posición 0. Después va a ser el que está en la posición 1. Después va a ser el que está en la posición 2. Y así sucesivamente hasta que se me termine el tamaño de esta colección. Entonces yo no me tengo que preocupar por el tamaño que tiene, no tengo que crear un contador o en realidad una variable que vaya incrementándose, a ver a dónde termina, si le pongo el tamaño -1. No me preocupo de nada de eso. Directamente hago un for each en donde creo un objeto auxiliar, recorro toda esa lista y se me van a ir guardando esos valores o esos objetos, se me van a ir guardando en mi objeto auxiliar. Yo con ese objeto auxiliar puedo hacer lo que quiera. Puedo mostrarlo por pantalla. Después vemos cómo sería, porque no puedo mostrar un objeto así porque sí, ¿no? Pero podría mostrar el objeto auxiliar,
podría comparar este objeto auxiliar, podría hacer lo que quisiera. Total, yo ahí en alumnito estoy teniendo un objeto de tipo alumno. Ahora bien, este for lo que nos va a permitir solamente es buscar y mostrar un elemento. Después vamos a ver, hay una diferencia con otro tipo de búsqueda, que es el iterator o iterator, como aparece escrito, que además me va a permitir borrar cosas. Pero por lo pronto, en este momento, quedémonos con el for each, que lo único que está haciendo es buscar un alumno. ¿Cómo trabajo yo sobre este for each? Lo que nosotros necesitamos ver es si este nombre que me ingresó la persona existe en un objeto que esté dentro de mi array list, en mi lista de alumnos. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que comparar el nombre que me dio la persona, que es alumno buscar, con el nombre del alumno que está en ese momento en el for, con el nombre que tiene alumnito en ese momento. Que alumnito va a valer, va a tener un nombre cuando está en la posición 0, alumnito va a ser otro objeto cuando esté en la posición 1, y así sucesivamente. Entonces, yo tengo que preguntar si alumno buscar es igual, lo voy a poner en criollo, es igual al nombre de alumnito. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a escribir por ahí primero la primera parte, la parte del alumnito, que es un poquito más engorrosa. Alumnito es un objeto de tipo alumno. Es decir, que si es un objeto de tipo alumno, tiene entre sus atributos un nombre. ¿Cómo accedo yo a este nombre de un objeto cuyos atributos son privados? A través de un get. Entonces me lo traigo. Alumnito.get el nombre. De esta manera yo me traje, acá le puse alumnito, tarada. De esta manera entonces yo me traje el nombre que tiene ese objeto que está primero en el array, segundo en el array, tercero y así sucesivamente a medida que lo fue recorriendo. Me traigo este nombre